Masones en la Iglesia, capítulo 6. El Código de Derecho Canónico y su tímida condena de la masonería. Nos estamos refiriendo aquí al segundo Código de Derecho Canónico, aquel que se promulgó siendo Papa Juan Pablo II. Si nos vamos al primer Código de Derecho Canónico, el de 1917, en su canon 2335 se establecía lo siguiente: los que dan su nombre a la secta masónica o a otras asociaciones del mismo género que maquinan contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas incurren ipso facto en la excomunión simplemente reservada a la sede apostólica. Bien, en aquel primer código, el de 1917, la condena de la masonería es explícita, como siempre lo fue a lo largo de la historia de la Iglesia. Pues bien, la Iglesia católica se funda para esta condena principalmente en el carácter secreto de la masonería y en que la masonería conspira principalmente contra la Iglesia y sus fines y también contra los legítimos poderes civiles. Desde después del Concilio Vaticano II, como vimos en el último vídeo, algunas autoridades de la Iglesia empezaron a pensar que la masonería no tendría quizá un sentido tan unívoco como se le pretendía dar, ¿no? Sin ningún matiz entre las diferentes obediencias, en efecto, en muchos sentidos tan diferentes, y por lo tanto no constituía una entidad, podríamos decir, monolítica, invariable. Y así una parte de la Iglesia empezó a aceptar la distinción, esa distinción ya desde hace muchos siglos, entre la masonería regular y la masonería irregular. La primera, la regular, sería aquella masonería ortodoxa, nacida en Inglaterra, tradicional, y que se pretende a sí misma creyente y dice apolítica. Y la segunda sería la irregular, ¿no? Aquella que nace más bien en Francia y sobre todo se posiciona en los países latinos, que es heterodoxa, que es irreligiosa, que es profundamente política, indicándose además que la mayor parte de los masones pertenecen a la primera y por lo tanto con estos hay que tener una cierta condescendencia. Esta sería la nueva visión, el intento, como hemos visto, de diálogo con una masonería que podría entrar precisamente en esa tabla redonda en la cual masonería e Iglesia pudiesen entenderse. Después del Concilio Vaticano II se había creado esa atmósfera podríamos decir, de apertura, de diálogo. La palabra diálogo, que no es una palabra que aparezca jamás en la tradición de la Iglesia, pero ahora de pronto se convierte en la palabra que todo lo soluciona, ¿no? Que por medio del diálogo los masones puedan empezar a entenderse también con los católicos y los católicos con los masones, apartando las insidias propias, por lo tanto, de los siglos pasados. Toda esta serie de elementos llevaron a la Congregación para la Doctrina de la Fe a que retomase, por lo tanto, el asunto, porque se veía este clima de distensión en las relaciones. Y entre los años 1974 y 1983 va a publicar varios documentos sobre el tema que supusieron, en la práctica, una nueva interpretación de aquel canon 2335 del primer Código de Derecho Canónico. Vamos a ver un poco ese proceso, ¿no? Decíamos, de distensión, de interpretación del canon. El cardenal Kroll, arzobispo de Filadelfia, preguntó a la Congregación para la Doctrina de la Fe si seguía estando en vigor la excomunión para los católicos que se afiliasen a la masonería. La Congregación, que en 1968 de hecho había consultado a varios episcopados sobre el tema, respondió en una carta fechada el 19 de julio de 1974
con esta interpretación del Código de Derecho Canónico y su número 2335. Dice así: al considerar los casos particulares, se debe tener presente que la ley penal está sujeta a una interpretación estricta. Por consiguiente, se puede enseñar y aplicar con toda seguridad la opinión de aquellos autores que mantienen que el citado canon 2335 solo contempla a aquellos católicos que dan su nombre a asociaciones que realmente maquinan contra la Iglesia. Si hubiese, nos vienen a decir, masones, obediencias, que de hecho no maquinan contra la Iglesia, entonces no habría condena para ellos. Es decir, se venía a admitir que existen algunas asociaciones masónicas que no conspiran contra la Iglesia católica. Es un primer paso en este deshielo de las relaciones, tan pretendido como vimos en capítulos anteriores por la masonería, era su objetivo, como en principio reactiva era la Iglesia, al menos la Iglesia institución, pero ya vimos cómo en los capítulos anteriores se va produciendo un avance en esas relaciones propiciado por el encuentro primero de particulares, de jesuitas con los masones, después de algunas conferencias episcopales, después del Concilio Vaticano II, y ahora vemos esta reinterpretación del código. Este clima generalizado de acercamiento entre las posturas de católicos y de masones partía, por lo tanto, de esto, del reconocimiento que no existía una masonería monolítica en su concepción sobre la fe de la Iglesia, y que por lo tanto esa pena canónica no podía aplicarse del mismo modo a todos los masones, sería injusto, sino solamente realmente aquellos que maquinaban insidiosamente contra la Iglesia católica. Pero bien, inmediatamente se produjo un acontecimiento que vino a poner las cosas en su sitio. El 28 de abril de 1980 hubo una declaración de la Conferencia Episcopal Alemana sobre la pertenencia de los católicos a la masonería. Y esta declaración de los obispos y de la Conferencia Episcopal Alemana se produce después de 6-7 años en los que la Conferencia Episcopal Alemana, después del concilio, entró en una relación de diálogo con los masones, para ver si podía haber acercamiento de posiciones. Estos coloquios católico-masónicos en Alemania se produjeron entre los años 1974 y 1980. Y como consecuencia de ellos aparece esta declaración de la Conferencia Episcopal Alemana. La declaración explicaba que se habían examinado, en efecto, los rituales masónicos con una posición abierta, de deseo de entender y de conocerlos, principalmente de los 3 primeros grados, aprendiz, compañero y maestro, y que los obispos católicos habían llegado finalmente, después de 7 años de diálogo y de estudio, habían llegado a la conclusión de que la masonería cuestiona los fundamentos de la existencia cristiana, que no cabía duda de esto. La masonería cuestiona, pone en duda los planteamientos y fundamentos de la existencia de la doctrina cristiana. La Conferencia Episcopal Alemana aprobó para su publicación en Würzburg el 28 de abril de 1980 un dictamen además amplio, riguroso, fundamentado sobre los puntos principales de discrepancia por parte de los teólogos católicos frente a las pretensiones, a los presupuestos masónicos, siendo los puntos esenciales de incompatibilidad los siguientes, y los enuncian en 10 puntos. Primero, no hay una ideología masónica fija. Se caracteriza la masonería por el relativismo. Los obispos alemanes, tras ratificar una de las principales acusaciones que León XIII ya había expuesto en Humanum Genus, la del relativismo contra la masonería, concluye que este relativismo, el porte, la fuerza de este relativismo masónico no puede concordar de ninguna manera con la palabra revelada, con el dogma cristiano. Segundo, el concepto de masonería sobre la libertad. Los masones niegan la posibilidad de una conciencia objetiva
porque no hay una verdad objetiva, afirman. Ellos se apoyan en aquel dicho de Gottfried Lessing, uno de los grandes representantes de la Ilustración alemana: si Dios tuviese en su mano derecha toda la verdad y en la izquierda el impulso hacia la verdad, el deseo simplemente de buscar la verdad, y me diera a elegir, yo caería humildemente a su izquierda y le pediría que me diese ese deseo de alcanzar la verdad. La verdad pura solo se refiere a ti, Señor Dios. Esto es lo que decía Lessing, y que oímos hoy en muchas personas, ¿no? Yo soy un buscador de la verdad, pero nunca acaba de encontrarla porque no existe una verdad objetiva para ellos, ¿no? Es el gran error de la masonería. En los coloquios entre los masones y los obispos alemanes quedó claro ese relativismo que representa la base misma del pensamiento masónico. Los masones rechazan precisamente a la Iglesia Católica por ser portadora de una verdad dogmática. Tercero, el concepto masónico de religión. El relativismo masónico llega a la conclusión de que todas las religiones son, por lo tanto, tentativas válidas y concurrentes de búsqueda de la verdad, de camino hacia Dios, ¿no? Por ello el lenguaje de los símbolos masónicos es siempre ambiguo y dejados a la interpretación individual de cada masón, que subjetivamente saca sus conclusiones. Pero en definitiva el concepto de religión es este. Todas las religiones son caminos válidos por los cuales el hombre se esfuerza en buscar la verdad. Cuarto, el concepto masónico sobre Dios. El gran concepto masónico del gran arquitecto del universo, ¿no? Este concepto es de naturaleza deística. Esto es deísmo, Por lo tanto, no tiene nada que ver con la fe católica. Es un concepto de Dios indefinido. El gran arquitecto del universo no es el Dios cristiano, el Dios personal, el Dios que se revela, el Dios providente, Padre, no. Por consiguiente, prosiguen los obispos alemanes, la masonería no admite la revelación cristiana, ni al Dios cristiano. Quinto, masonería y tolerancia. La Iglesia acepta la tolerancia sobre las personas, porque quiere salvar a las personas, también a los pecadores, también a los que propalan el error, ¿no? Pero la masonería apoya en su fundamental relativismo la tolerancia no de las personas, sino de todas las ideas. La Iglesia tiene claro que ha de combatir el error y ha de salvar a las personas. Sexto, los rituales masónicos. En los rituales que se han examinado, que son los de los 3 primeros grados, ¿no?, de aprendiz, compañero y maestro, se han observado en palabras, símbolos, ritos, un carácter de cuño sacramental, dicen los obispos alemanes. Da la impresión de que por su medio se efectúa una auténtica, se pretende producir una auténtica transformación del hombre. Séptimo, la perfección del hombre. ¿Cómo se alcanza? En el ritual de maestro se absolutiza la perfección humana, que es la pretensión de todo el camino masónico, sin dejar espacio a la gracia, porque es un camino de autoperfeccionamiento. Sin la gracia, la doctrina de la Iglesia deja claro que es imposible toda perfectibilidad del hombre. Quedan, por lo tanto, descartados para la masonería la salvación, la gracia y los sacramentos. Octavo, algunas obediencias exigen una actitud creyente, es decir, la aceptación de un Dios, ya hemos visto, difuso, deístico, ¿no?, las regulares principalmente, pero hay otras, como las dependientes del Gran Oriente de Francia, que admiten candidatos ateos y que son decididamente anticristianas. Noveno, masonería e iglesias cristianas. Los obispos alemanes han examinado con el mayor interés, por decirlo así, las obediencias masónicas que se dicen compatibles con la Iglesia y han encontrado en ellas obstáculos insuperables, incluso en estas masonerías que se creen más cercanas, por decirlo así, a los presupuestos cristianos, se han encontrado errores y obstáculos insuperables, dicen los obispos. Y décimo, conclusión final.
Puede decirse que en la masonería, a causa de las persecuciones que ha sufrido, han tenido lugar cambios en el sentido de una mayor apertura, un deseo de apertura hacia otros grupos sociales, pero en su mentalidad, en sus convicciones fundamentales, en su trabajo en las logias, ha permanecido absolutamente idéntica. Puede haber diferentes masonerías, pero sus fundamentos doctrinales, sus presupuestos fundamentales son los mismos. Las objeciones que se han estudiado comprometen las bases de la existencia cristiana, dicen los obispos alemanes. Investigaciones exhaustivas en los rituales y en la mentalidad masónica hacen evidente que la actual pertenencia a la Iglesia Católica y a la masonería son incompatibles. Esta es la conclusión que sacaron los obispos alemanes. El padre Georges Cotier, de la Orden de los Predicadores, en un artículo Visiones católicas sobre la masonería en revista Nova et Vetera de Friburgo del año 1988, recuerda precisamente estas declaraciones de los obispos alemanes en este coloquio, ¿no?, con la masonería de 1974 a 1980, concretamente las declaraciones del obispo de Augsburgo, Monseñor Stimpel, en el diario alemán Deutsche Tagespost, 28 de marzo de 1986, titulado La cohabitación imposible, lo cual el título define muy bien la posición de este obispo después del coloquio, ¿no?, en donde se expone el dogma máximo de la masonería, por el cual es incuestionable la relación amistosa, por decirlo así, o la posibilidad de un encuentro entre Iglesia y masonería. Y ese presupuesto fundamental de la masonería, ese dogma máximo, es el racionalismo, opuesto al catolicismo y a su revelación divina. El padre Cotier dice: estas páginas aportan preciosas precisiones. Se ha manifestado una incompatibilidad de fondo en cuanto a la concepción de la verdad. La parte católica ha obtenido información sobre los 3 primeros grados, pero ha tropezado con un neto rechazo para todo aquello que concierne a los grados superiores, además, ¿no? Si ya en los 3 primeros grados ya ha encontrado inconvenientes, no digamos en los grados superiores que no se han dejado conocer. El 17 de febrero de 1981, la Congregación para la Doctrina de la Fe, asumiendo y conociendo este documento de los obispos alemanes, publicaba una declaración que parece que salga al paso de todos los progresos, entre comillas, que se habían hecho desde antes y después del concilio para aproximar Iglesia y masonería. Pues la Congregación para la Doctrina de la Fe sale al paso después de conocer las conclusiones del encuentro alemán y prohíbe, bajo pena de excomunión nuevamente, que los católicos dieran su nombre a la secta masónica. Fijaos. De nuevo, reincide y vuelve a recordar la doctrina del Código de Derecho Canónico, Canon 2335. Hay excomunión para los masones, dice este documento del año 81 de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Importante porque reafirma entre las diferentes posiciones que ha habido desde el concilio, reafirma la doctrina de la Iglesia Católica. Vamos a ver cuál es la actual normativa eclesial después de todas estas idas y venidas. 2 normas disciplinarias principales hablan de la prohibición de las sectas secretas o de la masonería. El canon 1374, ahora ya del nuevo Código de Derecho Canónico de 1983, y otra declaración posterior del 26 de noviembre de 1983. Vamos a verlos. El Código de Derecho Canónico se promulgó, el segundo, en tiempo de Juan Pablo II, el 25 de enero de 1983, creando ciertas expectativas a los masones regulares, es decir, aquellos masones que admiten al gran arquitecto del universo, les produzca una cierta expectativa, ¿no? Porque el canon 1374, relativo a quienes maquinan contra la Iglesia, había suprimido toda referencia concreta a la masonería. Y esto supuso una expectativa
entre los masones. El canon 1374, vamos a leerlo, dice lo siguiente: quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho. Bien, habla de quien maquina contra la Iglesia. No habla de ninguna secta concreta, no nombra a la masonería. Pues bien, esto da la sensación que dejó una puerta abierta. Por eso, el 26 de noviembre del año 1983, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una declaración, que venía a ser como una aclaración de este canon, sobre las asociaciones masónicas. Y dice así: primero, la omisión de la masonería en el texto del nuevo Código de Derecho Canónico se debe a un criterio de redacción seguido en el caso de otras asociaciones comprendidas de esta manera en categorías más amplias. Lo que se pretende es ampliar el espectro de la condena, es lo que nos dicen como explicación. Bien, segundo, no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia sobre la masonería porque sus principios siempre se han considerado irreconciliables con la doctrina de la Iglesia y por tanto sigue prohibida por la Iglesia la afiliación a la misma. Tercero, los fieles que pertenecen a la masonería se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Sagrada Comunión. Bien, esta afirmación es muy clara, pero no obstante el actual canon 1374 es evidente que no habla explícitamente de la masonería ni establece la pena de excomunión late sententiae por su pertenencia. El tipo delictivo que se configura es el de inscribirse en una asociación que maquina contra la Iglesia, pero ya no se sanciona ipso facto la pertenencia a la masonería en cuanto tal. Creo que queda claro, Es decir, parece admitirse el planteamiento de esas discusiones y diálogos que ha habido antes y después del concilio, ¿no? Es decir, el planteamiento de que no todas las agrupaciones masónicas maquinan contra la Iglesia católica ni son un peligro para la fe católica. El fiel católico, en efecto, no puede adscribirse a una agrupación masónica y quien lo hace se pone en situación de pecado grave, ciertamente. Pero no se habla de ninguna excomunión. Esto quiere decir básicamente lo siguiente. Primero, que el fiel católico que se adscribe a una agrupación masónica no pierde su condición de católico ni queda excomulgado. Aquí ha habido un cambio. Aquí había un cambio. Y por eso hemos hablado en el título de este capítulo de Masones en la Iglesia de la tímida condena del Código de Derecho Canónico. Tímida condena. Ese católico masón es un católico que se encuentra en situación irregular dentro de la comunidad eclesial, pero dentro. Es decir, objetivamente su estado de vida es contrario a lo fijado de la Iglesia, pero no ha sido excomulgado. Y segundo, el estado objetivo de pecado grave en que se encuentran los fieles conlleva, evidentemente, la pérdida del ejercicio de una serie de derechos en la comunidad eclesial, como cualquier persona que está en pecado mortal, ¿no? Ya que le está vedada la recepción de la Sagrada Comunión y la absolución sacramental hasta que no haya una retractación y un abandonar el estado de pecado en que uno se encuentra. Vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí, hasta estas conclusiones. Y lo vamos a ver investigando un poco qué pasó en la congregación plenaria de la Pontificia Comisión para la Revisión del Código de Derecho Canónico. ¿Qué es esto? Es la comisión, por decirlo así, que trató precisamente este tema del canon 2335 del antiguo Código de Derecho Canónico y cómo este debía pasar al nuevo código. Esta congregación plenaria tuvo lugar entre el 20 y el 29 de octubre de 1981, con el fin de discutir, de votar la introducción, reintroducción o
o transformación de alguna manera del canon 2335 del Código de 1917, que castigaba con excomunión a los católicos inscritos en la masonería o en otra secta. Pues bien, es cierto que en esta comisión no hubo unanimidad, hubo, por decirlo así, desavenencias importantes. Por eso el canon finalmente no fue reintroducido en el nuevo código de 1983 con la misma claridad y contundencia que antes tenía. Se dieron dos posturas dentro de la congregación plenaria. Una minoritaria, que deseaba la renovación del canon 2335 con toda su fuerza, por lo tanto, con la excomunión de los católicos pertenecientes a la masonería, y después hubo otra opinión mayoritaria que propuso y obtuvo que ese canon no se reintrodujera con la misma virulencia condenatoria y por lo tanto no se aplicara la excomunión a los católicos masones. Vamos a sacar algunas conclusiones de este enfrentamiento que hubo en la comisión, de algunos puntos de las actas. La principal argumentación de la posición mayoritaria es evidentemente pastoralmente muy imprudente y se puede resumir así. El canon 2335 no debe reintroducirse siguiendo los principios aprobados por el Sínodo de los Obispos de 1967 y por Pablo VI, que pidieron, en un afán de no manifestar la postura condenatoria de la Iglesia con tanta fuerza, pidieron la reducción de las penas late sententiae que había en la Iglesia y que había bastantes, reducirlas a pocos casos. Esto pidió el Sínodo, esto pidió Pablo VI, y aquí los defensores de esta posición mayoritaria piden que la condena contra la masonería no vaya aneja a ella la excomunión. Visto que los grados de adhesión a la masonería son diversos, que es el argumento que hemos visto que se ha utilizado durante todos esos diálogos previos, posteriores al concilio, visto esto y aceptado esto, que parece que se acepta ya críticamente en muchos sectores de la Iglesia, no es posible saber cuál es el grado de maquinación contra la Iglesia de una obediencia concreta o de un masón concreto. Por lo tanto, hay que ser prudentes, nos dicen. Se considera válida la opinión según la cual el canon 2335 atañe, por lo tanto, solo a quienes actúan contra la Iglesia, como confirmó la notificatio de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 18 de julio de 1974, a la pregunta del cardenal Kroll. Pues bien, esta es la posición mayoritaria de los que tenían una visión más liberal, pretendían una visión más abierta sobre la masonería, conforme a los nuevos tiempos y a los nuevos diálogos que se habían producido. Entre ellos, en esta comisión estaban el padre Esteban Gómez, de la Orden de Predicadores Dominico, docente del Angelicum de Roma, que afirmó que es más grave la pertenencia al comunismo, por lo que si se excomulga a los masones habría que excomulgar también a los comunistas. Bien, el cardenal Rosalío José Castillo Lara, salesiano, secretario de la Pontificia Comisión para la Revisión del Código de Derecho Canónico, que estaba de acuerdo también en esta afirmación y que añadía que la masonería no es la misma en todas las naciones y en todas las obediencias. El cardenal König, obispo alemán, liberal, que afirmó que la posición de la Conferencia Episcopal Alemana, de la que hemos hablado ya, vale solo para la masonería alemana y no para todas. Esta era la visión de este cardenal. Monseñor José Vicente Andueza Enríquez, venezolano, que afirmó que la masonería en países como el suyo convive pacíficamente con la Iglesia y que hay buenas relaciones, que hay masones de buena fe, dice, que no traman contra la Iglesia sino que colaboran con ella. Monseñor Román Arrieta Villalobos, de la Conferencia Episcopal, presidente de ella, de Costa Rica, estaba convencido que en muchas partes del mundo la masonería ya no conspira contra la Iglesia ni abiertamente ni ocultamente. Bien.
Vamos ahora a las principales argumentaciones de la posición minoritaria a favor de la reintroducción de la pena establecida tal como estaba en el canon 2335 del antiguo código, es decir, nombrando a la masonería concretamente y aplicándole la pena de excomunión. El argumento es claro: tras casi 6 años de coloquio con los líderes oficiales de la masonería, la Conferencia Episcopal Alemana había llegado a la conclusión que era imposible llegar a un acuerdo por los errores masónicos patentes. Los obispos alemanes llegaron a la conclusión de que la esencia de la masonería es la misma en todas partes y por consiguiente pidieron ellos mismos la reintroducción del canon 2335, tal como estaba en el antiguo código. Si el juicio sobre la masonería local en cada país se deja a cada conferencia episcopal, es fácil imaginar, apuntaban, las presiones que sufrirían los obispos por parte de personas influyentes, y los masones muchas veces lo son, con poder, con posición social, o incluso por parte de la opinión pública, cuyo pensamiento no es ajeno a la masonería. Siguiendo con el tema de la masonería, los obispos alemanes habían observado que para la mayoría de los fieles, por ellos mismos, es imposible formarse un juicio exacto acerca de los argumentos doctrinales que hay en contra de la masonería. El deber de la Iglesia es precisamente, como madre, indicar a los fieles dónde se esconden los peligros para su fe y su vida cristiana, porque hay, ciertamente, católicos cándidos, con poca formación, que entran en la masonería. Entre los que defendieron esta postura estaba el cardenal Giuseppe Siri. No ha cambiado prácticamente nada en el modo de actuar de la secta masónica, afirmaba él. El cardenal Joseph Ratzinger, que observó que las distintas posiciones de las conferencias episcopales no implicaba que la masonería fuera distinta en estos territorios, sino que había obispos que no estaban bien informados, como habían sido informados adecuadamente los alemanes, que habían descubierto que la esencia de la masonería, incluso aquella que se pretendía más dispuesta al diálogo, afirmaba el relativismo entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, y esto es fundamento de fe, hay una verdad objetiva revelada. Es el mismo relativismo que alimenta la crisis moral de nuestro tiempo, y esto hay que condenarlo, decía Ratzinger. Por eso la masonería constituye un peligro extraordinario y mucho más sutil que el comunismo, decía él. En los primeros 3 grados los masones alemanes estaban abiertos al diálogo, quizá, en algunos casos, pero no en los 30 grados superiores que custodiaban una disciplina arcana y secreta. El cardenal Pietro Palazzini replicó también a aquellos que tenían una visión cándida y liberal, por decirlo así, de la masonería, adquirida con los nuevos tiempos. Decía: la reintroducción del canon 2335 no viola los principios aprobados por el Papa y el Sínodo de los Obispos de 1967, es decir, aquel deseo de la reducción de penas, que en este caso no implica la eliminación de todas las penas, no quiere decir que se han de eliminar todas. Entre los obispos alemanes que piden la reintroducción del canon 2335 hay algunos que participaron en ese sínodo, pero que habiendo aprendido de la experiencia comprenden la necesidad de excomulgar a los masones, porque su credo es apostasía por lo menos implícita, es decir, elimina la verdad y la religión revelada mientras acogen a los católicos como idiotas útiles, dice Palazzini. En la pastoral hay que evitar los equívocos y mostrar claramente el camino seguro a la salvación. La masonería es más peligrosa que el comunismo porque este es un enemigo declarado de la Iglesia, pero la masonería es más hipócrita. Bien. Acabada la comisión, publicado el Código de Derecho Canónico, en la estela de la opinión de los que hemos visto más liberales y que formaban parte de esta comisión, como el cardenal König, etc., podemos añadir el comentario al Código de Derecho Canónico publicado en 1985 por la Pontificia Universidad Urbaniana, reeditado después en 2001 por la Librería Editrice Vaticana,
con una presentación del cardenal Pompeda, entonces prefecto para el Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. En ambas ediciones, editadas por Monseñor Pío Vito Pinto, no hay que olvidar que este monseñor aparece en la lista Pecorelli, de masones del Vaticano. En esas dos ediciones, en lo que respecta al tema de la masonería, se deja entender que no es fácil aplicar el canon 1374. Es decir, ese canon que pide una justa pena para quien se inscribe en asociaciones que actúan contra la Iglesia, pero ese canon que ya ha sido capitidisminuido conforme al de 2335 del anterior código, ese nuevo canon 1374, que no nombra la masonería ni la condena con excomunión, nos dice el comentario a este código de derecho canónico en estas dos ediciones, que es difícil de aplicar incluso ese, a menos que la autoridad eclesiástica universal y particular competente indique claramente a qué organizaciones se hace referencia en este canon, ¿no? Es decir, qué obediencias masónicas, ¿no? Cómo afirmar que esta obediencia masónica o este masón concreto realmente es una persona que conspira contra la Iglesia. Con lo cual desarma todavía más ese canon que ya ha sido mermado en su condena. Fijaos, acabo con una nota de prensa. El País, mayo de 1981. Dice así, como consecuencia de todo este marasmo, por decirlo así, de imprecisiones de la Iglesia: se puede ser perfectamente católico y masón al mismo tiempo. Esta es la conclusión que ha sacado mucha gente, Desde 1974 el Vaticano reconoce la existencia de masonerías que no maquinan contra la Iglesia y que no hay impedimento para que los católicos pertenezcan a ella. Esto lo comentaba el inefable padre jesuita Ferrer Benimeli, al que conocemos como blanqueador, ¿no? Decidido de la masonería en España.